Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.com. A esta hora nos acompaña William Ospina, escritor, pues, novelista, ensayista, poeta, una de nuestras joyas literarias. William, un placer y un gusto saludarlo. William, lo hemos llamado porque pues su columna, leemos muchas veces tu columna, obviamente en El Espectador, los días domingo, pero la última nos causó, pues, a nosotros, los periodistas, y seguramente a muchos de tus lectores, sorpresas. Y es que te lanzaste al agua de la política, definitivamente, William. ¿Por qué? Yo diría que más que al agua de la política, me lancé al agua de la opinión, a donde ya me he lanzado desde hace mucho tiempo, pero pues en vísperas de las elecciones siempre conviene que las personas que tienen columnas de opinión y la posibilidad de expresar sus ideas en público, pues digan claramente qué piensan y cómo ven las. Mi intención no es tanto decirle a nadie qué debe hacer, sino expresar con claridad cómo veo yo las cosas. Claro, pero tal vez es la primera vez que tú, William, lo haces así de frente, o ya lo habías hecho en el pasado. Yo he escrito a veces, bueno, he escrito siempre sobre Colombia, desde cuando escribí hace 25 años un ensayo que se llama ¿Dónde está la franja amarilla? Y después en el 2013 un libro que se llama Para que se acabe la vaina, reflexionando sobre la situación del país y sobre la necesidad de una participación más decidida de la ciudadanía en los asuntos públicos. De manera que, y en vísperas de elecciones, pocas veces he hecho declaraciones públicas, pero sí lo he hecho también y a veces también provocan cierta interés en un sector del público. Pero bueno, yo diría que es la primera vez que a mí me entusiasma un proyecto electoral, ¿no? Yo creo que aquí no basta con elegir a un presidente por mucho que uno confíe en él y por mucho que uno se entusiasme, porque cambiar a Colombia es muy difícil para una sola persona, aún si está instalado en esas sillas aparentemente tan privilegiadas. Yo creo que la transformación del país es tarea de todos, todos tenemos que comprometernos, pero en estas circunstancias, pues por supuesto que hay cosas que están en juego y es posible incidir en algunos cambios que pueden ser importantes. Tal vez es la primera vez, bueno, hemos tenido desde hace unos años para acá y elecciones para acá, una competencia política muy dura, una confrontación política muy dura. Bueno, la aparición de las redes sociales también ha contribuido de alguna manera a que esto sea mucho más fuerte, pero esta campaña política tiene unas generalidades y unos tonos que algunos han denominado muy violentos. ¿Crees tú definitivamente que la participación de intelectuales, actores, cantantes, en fin, intérpretes, es importante en la política? ¿Ustedes que pertenecen a esa ala de la intelectualidad, estar en la política definitivamente? O a veces algunos dicen, es que ellos no tienen derecho, es que los cantantes no tienen derecho a opinar, o es que los actores no deben decirlo. Hay como también un debate sobre eso, ¿no, William? Pues mire, en primer lugar, a mí no me parece que estas elecciones en particular sean violentas. Son como, hay mucha confrontación y hay mucho debate y se alza mucho la voz y sobre todo los candidatos parecen limitar su discurso a acusar a los adversarios y a demeritar a los otros, ¿no? Falta una mayor altura del debate público porque son muchos los temas muy importantes que no se tocan por esa mera política de confrontación y de descalificación. Hubo elecciones en Colombia mucho más violentas, no hay que olvidar que hubo unas elecciones en las que asesinaron a 3 candidatos a la presidencia. De manera, pero todavía hoy esa polarización, esa descalificación recíproca y ese deseo no tanto de ganar, sino de que el otro pierda, eh, es como, yo diría que uno de los últimos coletazos de este conflicto que ha sacudido a Colombia durante 50 años y en el que todos tienen un pasado o muchos tienen un pasado y muchos siempre quieren acabar de derribar al contrario. Y yo creo que yo que crecí en la Colombia de la violencia de los años 50, cuando medio país tenía que odiar eternamente al otro medio y ver en él al demonio, siento que ya es hora de que Colombia abandone esa actitud. No hay nada que haya debilitado tanto al país, no hay nada que haya impedido más
que nuestra sociedad se trace un rumbo y encuentre un camino, que la debilidad que consiste en que medio país está siempre odiando y descalificando al otro medio, que todo el que llega quiere desbaratar lo que hizo el otro, que no se le admite un solo argumento a favor al adversario. Y entonces, pues en este momento a mí me parece que persistir en esa confrontación, que están abiertamente a favor de una confrontación radical con nosotros, yo diría que lo preferible es tomar un camino lo suficientemente vigoroso en términos de las cosas que hay que cambiar, pero creyendo que el país necesita por fin unirse y trazarse unas tareas verdaderamente históricas que la dirigencia que hasta ahora ha manejado el país nunca cumplió. Sí. ¿Y en qué momento decide William que es el ingeniero Rodolfo Hernández esa persona que puede dirigir los destinos de Colombia en estos momentos? Mire, curiosamente yo creo que yo lo decidí hace como 25 años, cuando faltaba mucho para que él se lanzara y cuando faltaba mucho para que existiera esta campaña electoral. Porque siempre he pensado que hay que sacar el dinero de la política. Siempre he pensado que lo que más ha perjudicado al país es esa política de alianzas en que los políticos no convocan a la ciudadanía, sino que andan buscando quién es dueño de unos votos para aliarse con él. A mí eso me ha parecido siempre perverso, me ha parecido siempre dañino, esos políticos que a punta de alianzas politiqueras siempre llegan debiéndole el poder o a los grandes empresarios o a los caciques políticos o a los partidos políticos. Yo siempre he pensado que eso tiene que cambiar, siempre he pensado que aquí la principal responsabilidad de todo no la tiene ni esta guerrilla, ni esos paramilitares, ni esos narcotraficantes, ni esas bandas criminales, ni siquiera los ladrones del erario público, sino una dirigencia que no fue capaz nunca de tener en cuenta el país, de crear empleo, de crear agricultura, de crear industria, de intercomunicar el país mediante una red de vías verdaderamente significativa y que haya sido capaz de sacarle partido a un territorio tan extraordinario como el que Colombia tiene. Es que la China ha sido capaz de sacarle la pobreza a 800 millones de personas y Colombia, con este territorio privilegiado, no tiene sino 50 millones de habitantes y tiene a la mitad aguantando hambre. A mí me parece que eso revela el fracaso de una dirigencia de una manera indudable ya. El país está a punto de estallar porque no resiste más corrupción, no resiste más violencia, no resiste más pobreza, no resiste más juventud abandonada en las manos de la delincuencia y del peligro, ¿no? Y la dirigencia colombiana, a pesar de sus títulos y a pesar de lo acartonada y de lo elegante que suele ser, nunca encontró la manera de engrandecer este país. Y en esa confrontación que hay ahora, tampoco veo yo la esperanza, porque vemos un par de fuerzas enfrentadas de una manera tan hirsuta, tan agresiva, que ya sabemos que los 4 años siguientes, gane quien gane, va a hacer entorpecer los unos el trabajo de los otros e impedirle gobernar. Entonces yo creo que encontrar el camino de alguien que no está polarizando, que quiere verdaderamente transformar el país, que sabe que no puede hacerlo solo, que necesita de la ciudadanía, pues es una opción que vale la pena tener en cuenta para que Colombia no se eternice en la vieja danza de todos contra todos que nos ha debilitado tanto. Sí, y puede ser, William, el ingeniero Rodolfo Hernández, esa persona que dé la sorpresa. Es decir, las encuestas son encuestas, son fotos, algunos dirán que son amañadas, que depende de quién la contrate, de quién la haga, los intereses que se mueven detrás de ellas. Pero podría ser el ingeniero Rodolfo Hernández la sorpresa a 2 semanas, un poco menos, que tenemos para las elecciones presidenciales. Siento que aquí hay unos sectores que tienen votos amarrados porque son los votos de las maquinarias. Hay sectores cuyos votos, que son muy fieles, se deben más a razones ideológicas. Pero yo creo que si uno piensa en el país, si uno piensa en la necesidad de la reconciliación, si uno piensa en la necesidad de grandes cambios y sobre todo si uno asume que de verdad es el Estado el que principalmente ha hecho, abandonando a los campesinos, que surjan guerrillas, abandonando los sectores medios en manos de las guerrillas, que surjan paramilitares. Es el Estado el que no ha sido capaz de corregir a tiempo los muchos males que Colombia ha acumulado. Y si no empezamos por corregir ese Estado, acabando con la corrupción,
frenando los gastos desmesurados de la burocracia, encontrando verdaderamente recursos para inversión social, en vías, en educación, en salud, en todas las cosas que Colombia está necesitando con urgencia. Si no le ponemos freno a esta tradición de endeudamiento, porque no alcanza nunca la plata, entonces hay que endeudarse y endeudarse y endeudarse. Y por otra parte, cada vez que no alcanza la plata, ni siquiera endeudándose, porque los robos son descomunales, hay que volver a ahorcar a la clase media, que es la única que tiene algún trabajo y alguna capacidad de tributación, y ya las clases medias no dan más, con peajes cada 30 kilómetros. Uno va por Europa 10 horas por unas carreteras excelentes y no encuentra un peaje, y en Colombia, en carreteras a menudo pésimas, hay peajes cada 30 kilómetros. Lo único que saben aquí es ahorcar a la gente, es exprimir a la poca gente que puede trabajar, y no crean un sector de la sociedad más amplio, productivo, capaz de tributar mejor. Entonces yo lo que le oigo decir a él, mientras los otros se atacan y se descalifican, son las cosas que creo que Colombia tiene que hacer. Sin embargo, y con todo respeto, William, pues hay otra candidatura que se mueve, digamos, en lo que se denomina el centro. Digamos que tenemos una izquierda marcada, tenemos la derecha marcada, pero hay una candidatura de centro que es la del doctor Sergio Fajardo, que podría uno decir, no está ni allá ni acá, pero esa no le llamó la atención. No, porque yo no creo que baste con no parecerse a este o con no parecerse a aquel. Creo que hay que proponer algo, y hay que tener no solamente proposiciones en términos intelectuales o en términos técnicos, sino también mostrar como el entusiasmo, la energía, la capacidad verdaderamente de enfrentar los males. Es que los males de Colombia son muy antiguos, y las personas que han tenido la posibilidad de gobernar el país tienen que haber demostrado que de verdad enfrentaron los grandes males, y que de verdad en el momento en que tuvieron esta alcaldía o esta gobernación lograron hacer cambios históricos para que uno diga hay que persistir por ese camino. Entonces yo admiro mucho y respeto mucho a los distintos candidatos, pero por supuesto que ahora estoy viendo una candidatura. Pues a mí me parece que la candidatura de Rodolfo Hernández, la principal característica que tiene es una capacidad enorme de comunicar con la gente y de decir lo que la gente siente, no lo que el político quiere hacer por la sociedad, sino interpretar lo que la gente está sintiendo. Aquí hay un ejemplo que es muy valioso. Desde hace más de 70 años, cuando Gaitán salió a hacer su discurso, si algo hacía Gaitán era interpretar lo que la gente sentía, era ser un vocero, no alguien que llegaba a simplemente a adoctrinar a los demás o a decirles qué se debe hacer, sino que interpretaba un sentir popular. Y a Gaitán no le permitieron nunca, porque lo mataron muy pronto, gobernar el país. Y sin embargo el país no lo olvida, porque interpretó a la comunidad. Este país es muy agradecido, ni siquiera necesitó Gaitán hacer los cambios que proponía, sino que los dejó sembrados en la esperanza de un país, y eso hace que el país lo recuerde con gratitud y siga sintiendo como una deuda la falta de Gaitán, ¿no? Yo siento que todo aquel que logra parecerse al país al que quiere gobernar e interpretarlo es alguien que se hace sentir y al que la gente escucha. ¿Y podría ser ese el doctor Rodolfo Hernández, ese Gaitán que está necesitando Colombia? Pues en otra época, y por supuesto no con el discurso clamoroso y enfático de aquellos tiempos, pero yo creo que con un sentir sincero de las necesidades de la sociedad, alguien a quien le duele de verdad la pobreza, y al que le duele de verdad que un país que podría ser grande, que podría tener grandeza en muchos campos, esté tan postrado y tan abandonado en manos de unos políticos tan vanidosos y que solo piensan en ellos. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el candidato Rodolfo Hernández, de expresarle ese sentimiento y de hablar con él y de conocerlo un poco más, William? Hemos conversado un par de veces solamente, pero cuando yo escuché las primeras entrevistas que le hicieron desde el año pasado, a mí me interesó mucho lo que decía. Es que todo lo que decía me parecía interesante, ¿no? Que había que abrir inmediatamente relaciones con Venezuela, pero por supuesto, ¿cómo deja uno medio país sin la posibilidad de comunicarse con los vecinos? ¿Cómo deja uno a 5 millones de personas, de colombianos que viven en Venezuela, sin servicios diplomáticos, sin la posibilidad de la cédula misma para hacer cualquier cosa? Es decir, uno no puede, por rencores políticos y por
fijaciones ideológicas, desamparar a la comunidad. El primer deber del Estado es atender a sus ciudadanos, que peleen los políticos, pero no poner a sufrir a los ciudadanos. Entonces, su apoyo al proceso de paz me parece muy importante, pero también su conciencia de que aquí no basta con desmovilizar guerreros, que aquí hay que hacer cambios históricos, que aquí destruyeron la agricultura, destruyeron la industria, y hasta que no tengamos de nuevo una agricultura sólida y una industria que verdaderamente le dé trabajo a la gente, va a ser muy difícil que se aclimate una paz. Lo que pasó con el proceso de paz de La Habana es suficientemente significativo. En vez de hacer la paz con la gente, poniendo a participar a la gente o escuchando la opinión de la gente, diseñan la paz allá entre expertos, por allá lejos, y después a última hora desesperadamente tratan de que el país apruebe esa paz. Entonces el 20% dijo que sí y el 80% no dijo nada. El 20% dijeron que no y los otros no dijeron nada, y una paz a la que solo apoya el 20% de la población, por necesaria que sea, no se abre camino. Entonces, aquí siempre se olvidan de la gente. El pueblo siempre es lo último, ¿no? Porque nuestra dirigencia le encanta diseñar procesos de paz en los que le echamos la culpa a esta guerrilla de todo lo que pasó, los desmovilizamos, pero no les ponemos ni siquiera oficio, no les damos una tarea histórica, ya que aceptaron ese pacto, y la gente nunca se da cuenta de en qué es que se van a beneficiar de esa paz. Entonces, bueno, yo siento que los cambios hay que buscarlos por ese otro lado, y que por supuesto no basta con un gobierno, se necesita una comunidad consciente de esas transformaciones que hay que hacer. Bueno, William, ahí está la opinión de William Ospina, este escritor colombiano, una persona que se mueve en la intelectualidad y que ha decidido dar un paso bien importante a su manera, con sus puntos, obviamente todos ellos respetables. William, gracias por esta comunicación y la mejor de las suertes. Esperemos a ver qué pasa en esa elección presidencial.